¿Y si te dijera que hay personas que, con solo cruzar el umbral de tu casa, pueden alterar tu paz espiritual, secar tus bendiciones y abrir puertas invisibles al enemigo, aunque no lo veas venir? ¿Y si alguien a quien tú consideras inofensivo o incluso necesario en tu vida está contaminando tu hogar con una presencia que Dios jamás quiso para ti? ¿Y si te dijera que hay 5 tipos de personas que el Espíritu Santo lleva tiempo intentando mostrarte, pero no has querido ver porque te duele, porque te confunde, porque no sabes cómo decirles que no pueden entrar más? Pero si no lo haces, estarás dejando abierta una ventana al mundo espiritual por la cual pueden entrar enfermedades, divisiones, ruina o incluso ataques ocultos que nadie sabrá explicar. ¿Te atreves a quedarte hasta el final de este video y descubrir quiénes son, por qué son tan peligrosos y cómo proteger tu casa como un verdadero siervo o sierva de Dios? Porque hoy no venimos solo a hablar de personas difíciles o relaciones tóxicas. No, hoy vamos a entrar en un terreno espiritual donde cada visita, cada conversación, cada puerta abierta tiene un impacto eterno. Vamos a hablar de la atmósfera de tu hogar, de la cobertura espiritual de tu familia, de lo que permites en tu sala, en tu mesa, en tu habitación. Hoy el Espíritu de Dios quiere mostrarte por qué ciertas cosas no mejoran, por qué sientes un peso inexplicable después de algunas visitas, por qué tu vida de oración se enfría después de ciertas conversaciones que parecían inocentes. Este no es un mensaje común. Este es un mensaje de advertencia. Una advertencia espiritual para hombres y mujeres de Dios que sienten en el alma que algo no está bien, pero no saben exactamente qué es. Una advertencia para aquellos que ya no quieren seguir abriendo la puerta a quien viene con palabras suaves, pero con una influencia destructiva detrás. Hoy vamos a exponer lo oculto. Hoy vamos a encender la luz sobre sombras que se han disfrazado de amabilidad. Este video no es para quien quiere agradar a todo el mundo. Es para quienes desean agradar a Dios, incluso si eso significa decirle no a personas que te importan. Es para quienes están listos para cubrir su casa con una nueva autoridad espiritual y entender que no todo el que te abraza viene con amor, y no todo el que se ríe contigo honra lo que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez tú estás en una temporada donde sientes que algo se estanca cada vez que recibes ciertas visitas, o tu ambiente cambia después de hablar con determinada persona. ¿Lo has notado? ¿Has sentido cómo algo invisible se apaga dentro de ti? ¿Te has preguntado por qué algunos conflictos estallan justo después de compartir tiempo con ciertas personas? Esto no es casualidad, y no es algo natural, es algo espiritual. Es hora de dejar de subestimar el impacto que tienen las personas en la atmósfera de tu hogar. A lo largo de este video vamos a descubrir 5 perfiles de personas que, aunque parezcan inofensivos, pueden convertirse en una grieta por donde el enemigo accede a tu vida. Te mostraré qué dice la palabra sobre ellos, cómo identificarlos, cómo confrontarlos con sabiduría y, sobre todo, cómo cerrarles la puerta con autoridad, sin temor y sin culpa. Porque cuando limpias tu casa, también limpias tu mente, tu espíritu y tu camino. Cuando decides a quién le permites acceso, estás también decidiendo qué tipo de presencia espiritual habitará contigo. ¿Y si te dijera que uno de los 5 perfiles puede estar muy cerca de ti? ¿Y si te dijera que esta advertencia podría salvarte de una tragedia espiritual que está a punto de activarse si no haces algo a tiempo? Algunos destruyen desde adentro. Algunos entran y dejan un peso que no se va. Algunos hacen que el aceite del espíritu se seque. Otros traen confusión, división o ruina económica disfrazada de ayuda. Este video es un mapa, es un escudo, es un mensaje que no viene de mí, sino del corazón de Dios para ti y tu familia.
Porque si estás viendo esto, es porque el cielo tiene una urgencia contigo. Porque no es casualidad. Porque esto te está buscando a ti. Así que, antes de comenzar este recorrido espiritual tan necesario, necesito que te detengas un momento y escribas en los comentarios esta frase con fe. Mi casa es territorio del Espíritu Santo. Escribe esta declaración como un acto de compromiso espiritual. Al hacerlo, estás sellando tu hogar con palabras de poder. También dale me gusta a este video, no por mí, sino porque al hacerlo, estás obligando al algoritmo a mostrar este mensaje a más personas que necesitan urgentemente cerrar puertas espirituales que están abiertas sin saberlo. Muchos creyentes no tienen una iglesia cerca, no tienen pastores, no tienen comunidad. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles. Tu participación no solo fortalece este mensaje, también lo lleva a los corazones rotos que claman en secreto por una respuesta de Dios. Así que comenta la frase, deja tu me gusta, y si puedes, comparte este mensaje en algún grupo de oración, familia o amigos, porque cuando compartes, estás evangelizando. Estás difundiendo advertencias que pueden transformar destinos enteros. Y ahora sí, entra conmigo en este recorrido profundo, donde revelaremos 5 perfiles espirituales que no deben cruzar la puerta de tu casa. Porque la penúltima enseñanza de este video puede ser justo la clave que te está faltando para desbloquear una bendición retenida. Este mensaje no es solo conocimiento, es liberación. Es una lámpara que el Espíritu de Dios enciende hoy para ti. Comenzamos. 1. El que lleva un espíritu de crítica y división. Algunas personas no necesitan levantar la voz para dividir una casa. No necesitan discutir abiertamente para contaminar un ambiente. Basta con su tono, con sus insinuaciones, con su manera de hablar de otros cuando no están presentes. Son aquellos que llegan con una sonrisa, pero en el fondo, su presencia siembra discordia. Se infiltran en las conversaciones cotidianas disfrazando su crítica de preocupación, su juicio de sabiduría, su veneno de discernimiento. Pero detrás de todo eso hay algo mucho más serio, un espíritu de división que no debe cruzar el umbral de tu casa. Este tipo de personas suelen aparecer como amigos cercanos, familiares que solo quieren ayudarte, o hermanos en la fe que quieren que veas lo que otros no ven. Pero el fruto de su visita nunca es paz. No dejan unidad, no dejan bendición. Lo que dejan es confusión, molestias que antes no estaban, pensamientos que te hacen desconfiar de personas que siempre han sido leales, y un ambiente tenso que no sabes bien por qué comenzó. El enemigo ama disfrazarse de consejero espiritual cuando en realidad está operando con la misión de dividir lo que Dios quiere unir. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas nunca tienen una palabra que edifique? Siempre tienen algo malo que decir de alguien. Siempre tienen una sospecha que quieren sembrar en tu corazón. Siempre logran que luego de hablar con ellos, tú veas a tu esposo, a tu esposa, a tu pastor, a tus amigos, de una forma distinta. Y lo más peligroso es que lo hacen de forma sutil. No se trata de alguien que viene y grita o que insulta. No, es alguien que usa frases disfrazadas, que te planta ideas con gestos, con miradas, con silencios estratégicos. Este tipo de espíritu fue el mismo que usó la serpiente en el Edén. No gritó, no amenazó, solo sembró duda, solo hizo preguntas, solo insinuó, con que Dios os ha dicho. Y eso bastó para abrir una puerta que hasta hoy sigue afectando a la humanidad entera. Así opera el espíritu de división, con palabras suaves, pero con intenciones profundamente destructivas. Permitir que una persona así entre a tu casa es permitir que el enemigo
tenga acceso directo al lugar donde oras, donde duermes, donde crecen tus hijos, donde se toma cada decisión espiritual. Y lo más grave es que, si tú lo permites, no estás solo escuchando crítica, estás pactando con ella. Estás aceptando una atmósfera que Dios no aprueba. Estás dándole legalidad espiritual al adversario para que siembre discordia donde debía haber unidad. La Biblia es clara. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Hay amistades que el enemigo quiere destruir. Hay matrimonios que quiere enfriar. Hay iglesias que quiere dividir. Y muchas veces, su arma no es la violencia, sino la lengua de alguien que permitimos entrar en nuestras casas sin discernimiento. Debes comenzar a proteger tu atmósfera espiritual. ¿Cómo? Escuchando con discernimiento, observando el fruto de cada conversación, prestando atención a lo que sucede emocional y espiritualmente después de que ciertas personas se van. Si te sientes drenado, confundido, enojado sin razón o con pensamientos negativos que antes no tenías, algo pasó, algo se sembró, algo se movió. No se trata de odiar ni de rechazar personas. Se trata de cuidar la santidad del espacio donde habitas. Tu casa es un altar. No puedes dejar que cualquiera ministre con sus palabras sobre ese altar. No puedes dejar que cualquier influencia imponga un nuevo clima espiritual sobre tu vida. Porque lo que tú permites, permanece. Cuando permites que una persona que siembra división entre, estás abriendo la puerta a algo que no vas a poder controlar luego. Estás soltando una semilla que puede brotar en el momento más vulnerable de tu vida. Y el enemigo lo sabe. Por eso, muchas veces, estas visitas ocurren justo cuando estás en procesos espirituales importantes, cuando estás buscando más de Dios, cuando estás comenzando a servir, cuando estás tomando decisiones de fe, porque Él quiere frenar tu avance antes de que veas el fruto. Jesús fue radical cuando se trató de proteger su atmósfera espiritual. Cuando Pedro habló fuera de la voluntad de Dios, Jesús no le acarició el ego, lo reprendió con fuerza. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Jesús entendía que incluso personas cercanas pueden, en momentos de debilidad espiritual, ser usadas por el enemigo. No se trata de la persona, sino del espíritu que la influencia. Por eso es importante orar antes de recibir visitas. Es importante discernir antes de abrir la puerta. Y si ya sabes que una persona es fuente de crítica constante, de división, de chisme, de confusión, es tiempo de tomar autoridad y cerrar la puerta. No desde el rencor, no desde el juicio, sino desde la obediencia, desde el amor a Dios y el amor a tu familia. Dios está buscando hogares que no solo tengan versículos en las paredes, sino que vivan como verdaderos altares, lugares donde el Espíritu Santo se sienta cómodo, donde pueda descansar, donde no tenga que competir con la atmósfera que otras personas traen. Dios está buscando casas donde se le honre no solo en lo que se dice, sino en lo que se permite y en lo que se rechaza. La crítica destruye la atmósfera espiritual. Divide lo que Dios quiere unir. Apaga el fuego del Espíritu. Y muchas veces lo hace de manera tan sutil que no lo notas hasta que ya el daño está hecho. No permitas más eso. Protege tu casa. Protege tu fe. Protege tu llamado. Porque si tú no cuidas lo que entra, nadie lo hará por ti. Y lo que hoy toleras por amabilidad, mañana podría ser la causa de tu estancamiento espiritual más profundo. Y cuando finalmente reconoces que esa atmósfera no proviene de Dios, ya ha afectado tu paz, tu ánimo,
tus relaciones y hasta tu manera de orar. Por eso, hoy el Espíritu Santo te está recordando algo vital. No todo el que entra a tu casa viene con la intención de edificar. Y aunque esa persona no sea mala en esencia, puede estar cargando un espíritu que no tiene permiso para tocar tu hogar. Si ignoras esto, te expones. Pero si lo disciernes y lo enfrentas con sabiduría, tu casa comenzará a recuperar una paz que quizá habías olvidado cómo se sentía. Hay hogares donde las discusiones aparecen de la nada, donde un día parece ir todo bien y al siguiente, sin causa visible, hay tensión, incomodidad, silencio pesado. Y cuando analizas lo que pasó antes de que comenzara todo, te das cuenta de que alguien estuvo allí, alguien que habló más de lo necesario, alguien que sembró una duda, alguien que dejó un comentario aparentemente inocente, pero que perforó tu espíritu. Esa es la manera en que el espíritu de crítica opera, indirectamente, silenciosamente, pero con precisión. No lanza piedras, lanza semillas, y esas semillas crecen cuando no se confrontan. Por eso debes aprender a proteger no solo tu hogar físico, sino tu hogar emocional. Porque cuando esas palabras se alojan en tu mente, comienzan a producir pensamientos que antes no tenías. De repente te preguntas si esa persona que siempre ha estado contigo realmente te aprecia. Te cuestionas decisiones que tomaste en oración. Te sientes inseguro sobre tu propio ministerio, sobre tu propósito, sobre tus relaciones. Todo por una conversación que nunca debió tener lugar dentro de tu casa. Las palabras tienen peso espiritual. No toda palabra debe ser aceptada y no toda persona debe tener derecho a sembrarla en tu ambiente. Muchos creyentes han perdido batallas espirituales no por ataques fuertes del enemigo, sino por pequeñas grietas abiertas por personas que consideraban inofensivas. Y lo más peligroso es que estas personas, cuando entran en tu casa, tienen acceso a tu vulnerabilidad. Te escuchan hablar de tus luchas, de tus planes, de tus anhelos. Y con esa información pueden alimentar aún más la división sin ni siquiera ser conscientes de que están siendo usados. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Tu corazón es la puerta principal de tu casa espiritual. Hay momentos en los que Dios mismo comienza a inquietar tu espíritu cada vez que cierta persona se acerca. Lo sientes. Algo dentro de ti se incomoda. No sabes por qué, pero sabes que hay algo que no encaja. Ese es el discernimiento del Espíritu Santo tratando de protegerte. Sin embargo, muchos creyentes ignoran esa voz interior por miedo a parecer groseros o exagerados. Pero cuando ignoras la voz del Espíritu para complacer a otros, siempre terminas pagando un precio. El discernimiento no es para juzgar personas, es para guardar tu casa. A veces, Dios mismo empieza a distanciar a ciertas personas de tu vida, y tú insistes en guiarlas de vuelta. Pero no sabes que, al hacerlo, estás forzando una puerta que Dios ha cerrado para cubrirte. Es posible que esa persona no pueda seguir caminando contigo porque su presencia te drena espiritualmente, porque sus palabras te desvían, porque su atmósfera no es compatible con la obra que Dios quiere hacer dentro de tu hogar. No todos pueden caminar contigo a la siguiente temporada. No todos están preparados para ti, ni tú para ellos. El espíritu de división no siempre se manifiesta con gritos o peleas. A veces viene en forma de consejo, de advertencia, de yo solo digo la verdad, de no quiero que te pase nada malo. Pero detrás de esas frases se esconde una influencia que quiere romper todo lo que estás construyendo. Ese tipo de influencia no debe entrar a tu casa, porque tu casa no es un espacio para opiniones sin filtro. Es un santuario donde la presencia de Dios debe ser preservada. Y si algo interfiere con esa presencia,
Es tu responsabilidad detenerlo. Por eso, cuando alguien empieza a hablar mal de otros dentro de tu casa, corta la conversación con firmeza y amor. No permitas que tu mesa se convierta en un altar de murmuración. No dejes que tu sala se transforme en un escenario de chismes disfrazados de preocupación. Tú estableces el ambiente espiritual de tu hogar, no el visitante, no la conversación, no la intención externa. Eres tú. Y cada vez que eliges qué permitir y qué rechazar, reafirmas tu autoridad espiritual. Hay hogares donde la crítica se ha vuelto costumbre, porque nunca se confrontó a tiempo. Pero hoy, el Espíritu quiere restaurar tu atmósfera. Quiere enseñarte a decir, aquí no. Quiere darte discernimiento para identificar cuando algo no viene de Dios. Quiere mostrarte que proteger tu paz familiar no es egoísmo, es obediencia. Porque una casa dividida no puede permanecer. Y una atmósfera contaminada no puede ser la habitación del Espíritu Santo. Quizá este punto está revelando algo que no habías querido reconocer. Que hay personas que amas, pero cuya presencia afecta tu fe. Que hay personas cercanas que no pueden seguir entrando como antes. Y aunque te duela tomar distancia, es necesario para preservar la obra de Dios en tu vida. No se trata de excluir, sino de cubrir. No se trata de despreciar, sino de cuidar el fuego espiritual que has estado avivando. Y mientras entiendes esto, el Espíritu prepara tu corazón para algo más profundo. Reconocer que lo que permites entrar por amor humano, a veces lo permites a costa del amor divino. Y Dios hoy quiere ordenarte por dentro, para que puedas ordenar por fuera. Porque cuando tu casa se llena de luz, todo lo que pertenece a la oscuridad queda expuesto. Y es ahí donde comienzas a recuperar el terreno perdido, la paz robada, la unidad que el enemigo intentó destruir. Y mientras estas verdades se abren paso en tu espíritu, algo dentro de ti empieza a comprender que la próxima enseñanza revelará aún más sobre cómo proteger tu hogar de influencias que no provienen del cielo, llevando este mensaje a una profundidad que tu corazón estaba necesitando sin saberlo. 2. El que trae confusión espiritual y mezcla doctrinal. Una de las estrategias más antiguas y efectivas del enemigo no es la confrontación abierta, sino la confusión sutil. No siempre busca derribar a un creyente con pecado evidente, sino enredarlo con una verdad a medias, con una enseñanza que parece bíblica, pero no lo es del todo, con personas que usan versículos fuera de contexto para justificar creencias personales, manipulaciones emocionales o hasta prácticas que el Espíritu de Dios jamás respaldaría. Y cuando este tipo de persona entra a tu casa, entra también la distorsión, entra la mezcla, entra la niebla espiritual que te impide ver con claridad lo que Dios realmente está diciendo. ¿Alguna vez has hablado con alguien que, después de citar varios textos bíblicos, terminó dejándote más confundido que edificado? Alguien que dice tener revelación, pero que al oírle, tu espíritu no se siente en paz? Hay personas que vienen con palabras sabias, pero no tienen el fruto del espíritu. Personas que vienen a enseñar, pero lo que dejan es una sensación de duda, de tensión, de desequilibrio. No porque sean malas personas, sino porque ellos mismos están confundidos y quieren arrastrarte con ellos sin siquiera saberlo. Lo más peligroso de este tipo de visitante es que no siempre se presenta como rebelde o hereje. A veces se disfraza de celo espiritual. Habla con seguridad. Cita la palabra. Usa términos cristianos. Incluso puede tener años en el Evangelio. Pero cuando profundizas en su mensaje, te das cuenta de que hay algo que no cuadra, que el centro no es Cristo, que falta amor, falta claridad, falta dirección, porque no todo el que menciona el nombre de Dios
está guiado por su espíritu. El enemigo sabe que no puede hacerte dudar de Dios de un día para otro. Por eso lanza una estrategia más peligrosa: sembrar dentro de ti la desconfianza hacia tu fe, hacia tus convicciones, hacia lo que Dios te ha revelado. Y lo hace a través de conversaciones aparentemente profundas, de teorías nuevas, de revelaciones que no tienen respaldo en la sana doctrina. Lo hace usando personas que, si tú no estás firme, pueden terminar desviándote por completo del camino que Dios trazó para ti. Muchos hogares cristianos hoy están espiritualmente frágiles, no porque haya pecado visible, sino porque permitieron el acceso a personas que, con buenas intenciones, trajeron doctrinas confusas. Ideas que alteraron la sencillez del Evangelio. Semillas de legalismo, de misticismo, de control espiritual. Y ahora hay hijos confundidos, matrimonios fríos, oraciones sin dirección, porque la mezcla doctrinal apagó el fuego que antes era puro. La Biblia nos advierte con firmeza sobre esto. En Gálatas 1, 6, 7, Pablo dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Y en 2 Corintios 11:3 advierte: «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». No todo visitante que habla de Dios viene de parte de Dios. No todo aquel que menciona a Cristo lo exalta. No todo el que se presenta como profeta tiene la palabra del Señor. Y si no discernimos esto, abriremos las puertas de nuestras casas a una contaminación silenciosa que afecta generaciones enteras. Porque lo que se enseña con mezcla no solo impacta a quien escucha, sino también a quienes viven con esa persona. La confusión se propaga como una nube, como una infección que parece invisible, pero va debilitando el cuerpo entero. Tal vez tú ya tuviste esa experiencia. Una persona que vino a tu casa, que habló mucho de Biblia, de revelaciones, de teorías, pero que después de irse dejó un sabor amargo. No sabes explicarlo, pero algo en tu interior quedó alterado. Una voz interna te dice: esto no era del Espíritu. Y esa voz es el Espíritu Santo alertándote. No lo ignores. Aprende a reconocer la diferencia entre lo que suena espiritual y lo que realmente proviene del cielo. Dios quiere que protejas tu casa también a nivel doctrinal. Que no permitas que cualquier persona venga a exponer ideas espirituales sin fundamento, sin fruto, sin testimonio. Porque cuando alguien entra a tu casa y empieza a cuestionar tu fe, tus convicciones, tu iglesia, tus pastores, tus prácticas de oración, estás frente a una amenaza directa contra tu estabilidad espiritual. Y no puedes permanecer pasivo. No puedes ser amable con la confusión. Debes levantar la espada de la verdad, con amor, pero con firmeza. Jesús mismo confrontó la mezcla doctrinal de los fariseos y saduceos. Los llamó sepulcros blanqueados, guías ciegos, porque tenían apariencia de piedad, pero sus corazones estaban lejos de la verdad. Él sabía que la peor contaminación no es la visible, sino la que viene disfrazada de espiritualidad. Y tú también debes estar alerta, porque lo que permitas hoy, en una charla informal, puede convertirse mañana en una raíz de error que corrompa tu caminar con Dios. Por eso, ora antes de recibir personas que quieran hablarte de temas espirituales. Pide discernimiento. Examina el fruto de su vida. No te dejes impresionar por el conocimiento bíblico, sino por la presencia del Espíritu. ¿Te edifica su presencia o te inquieta? ¿Te acerca a Cristo o te enreda en ideas confusas? ¿Te deja con hambre de Dios o con dudas sin dirección? Esas preguntas son señales. Escúchalas. Tu casa,
debe ser un espacio donde reine la verdad, donde no haya lugar para el error disfrazado, donde cada conversación exalte a Cristo, no a teorías humanas, donde cada palabra traiga claridad, no neblina. Y si alguien, por más cercano que sea, no trae eso, entonces no debe tener libre acceso a tu hogar. Porque la verdad no necesita gritar. La verdad trae paz. La verdad revela a Jesús. Y si alguien no revela a Jesús, está revelando otra cosa. Protégete, no con miedo, sino con sabiduría. Porque quien guarda su casa, guarda su fe. Y quien guarda su fe, abre espacio para que el Espíritu Santo habite con poder, sin mezcla, sin confusión, sin interrupciones. Porque lo que empieza como una conversación inofensiva puede convertirse en una grieta espiritual por la que se escapa la claridad, la convicción y el fuego. Y es que no hay nada más peligroso para un hogar de fe que una semilla de confusión doctrinal que se arraiga en el corazón de quienes viven allí. Porque al principio no parece gran cosa, solo es una frase, solo es una perspectiva distinta, solo es una nueva forma de ver las cosas. Pero al pasar los días, comienza el efecto. Se enfría la oración, se debilita el discernimiento, se pierde el hambre por la palabra, porque cuando la verdad se mezcla, el corazón se divide. Y no lo olvides, donde hay división en la doctrina, pronto habrá división en la visión. Y donde hay división en la visión, el enemigo encuentra espacio para entrar y operar con libertad. Hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte que proteger tu casa también significa proteger lo que se enseña y se recibe dentro de ella. Porque lo que escuchas se siembra. Lo que se siembra echa raíces, y lo que echa raíces da fruto. Si lo que sembraron en tu hogar no viene de la verdad de Cristo, no esperes un fruto santo. Es posible que estés recordando personas que alguna vez llegaron a tu casa con una Biblia en la mano, pero dejaron una niebla en tu mente. Personas que hablaron de sueños, visiones o revelaciones que más que inspirarte, te inquietaron. Personas que mencionaron a Dios, pero dejaron un clima espiritual que no se alinea con su carácter. Y lo peor es que muchas veces esas personas no lo hacen con malicia. Están confundidas y reparten su confusión como si fuera verdad. Por eso tú necesitas estar firme. Necesitas ser columna de verdad en medio del ruido espiritual. No puedes permitir que cualquiera enseñe en tu mesa. No puedes entregar tus oídos, ni los de tus hijos, a voces que no rinden cuentas a Dios, a doctrinas sin fruto, a ideas sin espíritu. Tu hogar necesita pureza, necesita claridad, necesita alineación con la palabra. Porque cuando la confusión se asienta en una casa, lo siguiente que llega es la división interna, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre lo que crees y lo que vives. Es un proceso lento, pero efectivo. El enemigo no tiene prisa, él siembra y espera. Pero tú hoy tienes el poder de cortar esa semilla antes de que dé fruto. Recuerda que en los tiempos de la iglesia primitiva, los apóstoles se enfrentaron constantemente a personas que querían introducir enseñanzas diferentes al evangelio puro de Cristo. Pablo tuvo que confrontar a los judaizantes que querían volver a imponer la ley sobre la gracia. Pedro fue corregido cuando su comportamiento se desvió del mensaje de unidad. La iglesia siempre ha sido atacada más desde adentro que desde afuera. Y lo mismo ocurre con tu casa. Muchas veces, el ataque no viene desde el mundo, sino desde una palabra mal sembrada por alguien que pareciera estar dentro. Y es ahí donde debes preguntarte, ¿estoy permitiendo que la mezcla entre a mi casa por miedo al conflicto? ¿Estoy siendo tolerante con enseñanzas que no edifican por no querer parecer radical? ¿Estoy sacrificando la pureza del mensaje de Cristo en mi hogar por mantener relaciones humanas que no traen fruto espiritual?
Porque muchas veces lo que parece paz es solo la ausencia de confrontación. Pero la verdadera paz viene de la verdad, y la verdad, aunque duela, limpia, sana y protege. Si alguien que entra en tu casa comienza a cuestionar principios bíblicos fundamentales, como la salvación por gracia, la necesidad de santidad, la autoridad de la palabra o la guía del Espíritu Santo, no lo tomes a la ligera. Eso no es solo una opinión diferente. Eso puede ser el inicio de una contaminación que te aleje poco a poco del fuego que Dios ha encendido en tu hogar. Tú no fuiste llamado a negociar tu fe. Fuiste llamado a preservarla, a defenderla, a proclamarla con amor, pero sin diluirla. Una casa que permite la mezcla doctrinal es como un altar con fuego extraño. Puede parecer espiritual, pero Dios no lo acepta. ¿Recuerdas a Nadab y Abiú? Ofrecieron fuego que Dios no había mandado y murieron delante del altar. Levítico 10. Dios es fuego consumidor, pero también es celoso de su verdad. No acepta imitaciones, no acepta modificaciones. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esa verdad empieza en casa. Por eso, si alguien quiere hablarte de cosas espirituales, examina si su vida refleja el fruto del Espíritu. ¿Tiene amor? ¿Tiene mansedumbre? ¿Tiene dominio propio? ¿Su enseñanza produce arrepentimiento o solo emociones? ¿Te lleva a Jesús o te lleva a filosofías humanas? ¿Se basa en la palabra o en sueños, símbolos y revelaciones sin sustento bíblico? Estas preguntas no son para juzgar, sino para proteger, para discernir, para mantener tu casa limpia espiritualmente. Y si descubres que alguien que amabas, que respetabas, que admirabas espiritualmente, ya no está caminando en la verdad, ora por él, pero pon límites. Bendícelo, pero no le entregues tu mesa. Ámalo, pero no le abras tu altar familiar. Porque el amor no es sinónimo de acceso. Puedes amar a alguien sin permitir que contamine tu atmósfera espiritual. De hecho, eso es amor verdadero. Cuidar lo que Dios te ha confiado, sin ceder ante lo que Él jamás aprobó. Hoy, Dios está trayendo claridad a tu corazón. Y aunque este mensaje puede confrontar, también está sanando. Está mostrando las razones por las cuales quizá sientes confusión. ¿Por qué tus oraciones no fluyen como antes? ¿Por qué algunas promesas parecen estancadas? Es posible que hayas permitido mezcla donde solo debía haber verdad. Pero hoy, por la gracia de Dios, puedes restaurar la atmósfera de tu casa. Puedes cerrar esa puerta. Puedes purificar tu altar. Puedes volver a hacer de tu hogar un espacio donde la voz de Dios suene clara, limpia y sin interferencias. Y mientras el Espíritu va trayendo esta luz, te prepara para el próximo perfil de persona que debes mantener fuera de tu casa. Porque no solo la crítica divide, y no solo la confusión contamina. Hay otro tipo de visitante que lleva consigo un peso espiritual mucho más profundo. Y lo que descubrirás a continuación podría ser una de las claves para romper cadenas que llevan años ocultas en tu entorno. 3. El que carga un espíritu de derrota, queja y desesperanza. Hay personas que, sin siquiera levantar la voz o hacer algo evidente, traen consigo una nube, una carga espiritual pesada. Llegan a tu casa y parece que la luz se apaga un poco. Comienzan a hablar y el ambiente cambia. La conversación se torna sombría, llena de quejas, derrotas, negatividad. Nada está bien. Todo es un problema. Todo es difícil. Todo es una batalla perdida. Y aunque no lo notes de inmediato, después de compartir con ellos un rato, te sientes agotado, con menos fe, con menos ánimo, incluso cuestionándote cosas que antes tenías claras. Esa es la influencia invisible, pero poderosa de una persona que camina cargando un espíritu de derrota.
Este tipo de persona no necesita hablar mal de otros ni enseñar doctrinas erradas. Solo necesita instalar su atmósfera sobre la tuya. Y si tú no estás alerta espiritualmente, esa atmósfera comienza a impregnar todo. De repente, sin saber por qué, te cuesta orar como antes. Te sientes sin fuerzas, sientes que tu casa pesa y comienzas a escuchar pensamientos internos como «nada cambiará, no vale la pena seguir intentando, esto no se va a resolver». Esa es la voz de la desesperanza infiltrándose. El enemigo sabe que uno de los ataques más destructivos para una familia cristiana es hacerla perder la esperanza. Porque sin esperanza, la fe se debilita, y sin fe se cierran los cielos. Por eso, usa personas cercanas, personas que tú amas, para instalar ese espíritu en tu entorno. Personas que quizá están pasando por luchas reales, sí, pero que han hecho de la derrota su identidad. Han decidido vivir bajo una nube de frustración y arrastran esa nube a donde sea que vayan. El problema no es acompañar a alguien que sufre. El problema es permitir que su dolor tome el control del ambiente espiritual de tu hogar. Hay una diferencia entre consolar y adoptar la desesperanza ajena como tuya. Porque si cada vez que alguien viene a tu casa, te deja drenado, apagado, cansado emocional y espiritualmente, algo está mal. Y no es que esa persona sea tu enemiga, pero el espíritu que carga no puede quedarse contigo. Recuerda que las emociones también son espirituales. La queja constante, el pesimismo, la derrota repetida, son puertas que abren paso a la incredulidad, a la ansiedad, a la apatía espiritual. Y cuando permites que eso se aloje en tu casa una y otra vez, comienzas a vivir bajo una opresión que no proviene de Dios. El ambiente ya no fluye. Los hijos se vuelven irritables. Las oraciones suenan vacías. La alabanza ya no tiene fuerza. Todo se vuelve lento, denso, pesado. Es el efecto de haberle dado cabida a alguien que trae consigo ese manto de derrota. Y si prestas atención, la palabra es clara sobre esto. Números 13 narra la historia de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos volvieron con un informe negativo, lleno de miedo y derrota. Aunque la tierra era buena, dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas». Números 13, 31, 33. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo se contaminó con ese espíritu. Comenzaron a llorar, a quejarse, a desear volver a Egipto. La fe se evaporó, y toda una generación quedó estancada por haber creído una palabra derrotista. Eso mismo puede pasar en tu casa, si no filtras las voces. Alguien puede llegar con su informe de cómo está el mundo, de cómo todo está mal, de cómo ya no hay esperanza. Y si tú no discernes, terminarás creyéndolo. Terminarás pensando como ellos, hablando como ellos, orando como ellos, o peor aún, dejando de orar porque ya no tiene sentido. Este tipo de visitante se presenta con un tono lastimero, humilde, incluso simpático. Pero su conversación está llena de quejas. Siempre hay una crisis nueva, una enfermedad, una injusticia. Siempre hay alguien que lo traicionó, algo que salió mal, un motivo para no avanzar. Y tú, queriendo consolar, terminas absorbiendo esa atmósfera como si fuera tuya. Comienzas a hablar igual, a pensar igual, a caminar igual. Y sin darte cuenta, tu casa, que era un refugio de fe, se convierte en un eco de quejas que no vienen del cielo. Es importante entender que hay una gran diferencia entre acompañar y absorber. Jesús lloró con quienes lloraban, pero nunca permitió que la desesperanza los dominara. Él siempre traía una palabra de vida, restauraba,
levantaba, sanaba, pero también confrontaba, porque no puedes sanar a alguien que ha hecho de su dolor una bandera y no quiere soltarla. Y mucho menos puedes dejar que ese dolor sea el que dicte el ambiente de tu casa. Tú tienes autoridad sobre tu hogar, y esa autoridad incluye filtrar la atmósfera. Significa discernir cuando alguien, en lugar de ser edificado en tu casa, está trayendo un peso que no corresponde. Y cuando lo identifiques, no significa que debes rechazar a esa persona de manera cruel, pero sí debes establecer límites claros. Puedes amar sin permitir contaminación. Puedes consolar sin permitir transferencia espiritual. Porque si tú caes en la misma queja, ¿quién quedará de pie para levantar a los demás? Hay hogares donde la derrota ha echado raíces porque se ha convertido en el lenguaje común. Todo es difícil, todo es escaso, todo está mal. Pero eso no es lo que Dios ha hablado sobre ti. Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios no te ha llamado a vivir bajo la nube de otro. Te ha llamado a ser portador de luz en medio de las tinieblas. Por eso, si alguien viene a tu casa con una nube de desesperanza, puedes orar por él. Puedes escucharle con amor. Pero no le entregues la atmósfera. No dejes que su visión determine la tuya. No permitas que su tono defina el ambiente espiritual donde tus hijos duermen, donde tú oras, donde sueñas con las promesas que Dios te ha dado. Porque la fe no sobrevive en ambientes donde la derrota se celebra más que la victoria. Hoy Dios quiere devolverte el control espiritual de tu casa. Y eso comienza por identificar cuáles voces estás permitiendo. ¿Te fortalecen? ¿Te levantan? ¿Te inspiran a confiar? ¿Te recuerdan las promesas? ¿Te impulsan a orar? Si la respuesta es no, entonces estás permitiendo que la desesperanza hable más fuerte que el Espíritu Santo. Y eso debe detenerse hoy. Porque tu hogar fue hecho para ser una morada de paz, de gozo, de esperanza, de fe viva. Y mientras esta verdad penetra en tu corazón, vas a notar que el Espíritu empieza a traer claridad sobre algunas luchas que antes no entendías, emociones que no eran tuyas, pesadez que no sabías de dónde venía, y ahora lo ves. Era el resultado de haber abierto la puerta a alguien que, sin saberlo, estaba cargando un ambiente contrario al de Dios. Pero también verás que hay una solución, que puedes limpiar, restaurar y volver a llenar tu casa de la atmósfera del cielo. Y en esa dirección nos dirigiremos en el próximo mensaje, porque lo que sigue revelará una influencia mucho más peligrosa, una presencia que no solo pesa, sino que destruye, y que muchas veces se disfraza de lo más sagrado. Y es que la desesperanza no solo opaca el ambiente, también siembra incredulidad. Y cuando la incredulidad encuentra terreno fértil, comienza a erosionar lentamente la fe que antes movía montañas. Es por eso que hay hogares donde antes se oraba con pasión, donde las promesas de Dios eran habladas con fuerza, donde se soñaba en grande con lo que el Espíritu Santo haría. Y hoy solo queda silencio. Hoy, esas mismas bocas repiten frases como: no sé si Dios me escucha, ya no tengo fuerzas, quizás esto no era para mí. No porque Dios haya cambiado, sino porque alguien trajo una atmósfera de derrota y fue recibida como huésped. Cuando la desesperanza entra por la puerta, la fe comienza a buscar la salida. Y si tú no pones límites, terminarás acomodándote a una nueva normalidad, donde soñar está mal visto, donde luchar se vuelve cansado y donde creer se considera ingenuo. Pero hoy Dios quiere sacudir esa normalidad impuesta por el enemigo. Hoy quiere que abras los ojos y veas que parte de tu desgaste espiritual
no proviene de tus luchas internas, sino de personas externas que trajeron cargas que nunca debieron quedarse en tu sala. Es momento de reconocer que tú no fuiste llamado a cargar lo que otros decidieron no soltar. Es muy distinto ayudar a alguien a salir del pozo que tirarte con él para hacerle compañía. Jesús no se lanzó al hoyo con los caídos. Él extendía la mano, hablaba vida, impartía fe. Pero si alguien no quería ser sanado, él se apartaba. ¿Recuerdas al paralítico de Betesda? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Porque hay quienes, aunque sufren, no quieren soltar su sufrimiento. Y si tú no pones una barrera, terminarás enfermo emocional y espiritualmente por querer sanar a quien no quiere caminar. El enemigo se disfraza de muchas formas, y una de las más efectivas es hacerte sentir culpable por poner límites. Te hará creer que eres insensible, que no tienes amor, que eres egoísta, pero lo que en realidad estás haciendo es proteger el altar de tu casa, porque tu familia, tus hijos, tu cónyuge necesitan un ambiente donde reine la fe, no la queja, donde se respire esperanza, no frustración, donde se espere lo mejor de parte de Dios, no lo peor de la vida. Cada vez que permites que una persona cargada de derrota se instale en tu hogar sin límites, estás entregando espacio de tu altar familiar al enemigo. Estás permitiendo que se siembren palabras que contradicen lo que Dios ya ha declarado sobre ti. ¿Y sabes qué ocurre cuando no confrontas eso? Tus hijos empiezan a repetir lo mismo. Tu pareja comienza a hablar igual. Y tú, que eras columna de fe, ahora caminas en silencio, confundido, con una carga que no te pertenece. Hoy es tiempo de tomar posición espiritual, de cerrar puertas que abriste por compasión mal entendida, de limpiar tu casa no solo de cosas físicas, sino de palabras, ambientes, influencias y recuerdos. Porque cada visita deja algo, y tú necesitas discernir qué fue lo que quedó después de cada una. ¿Se quedó un ambiente de gratitud? ¿Se quedó un deseo de orar más? ¿Se quedó una semilla de fe? ¿O quedó una sombra? ¿Quedó el cansancio? ¿Quedó la duda? El Señor te está llamando hoy a santificar tu casa, y eso incluye cuidar con quién compartes tu mesa, tus luchas, tu tiempo. No todos tienen la madurez espiritual para manejar lo que tú estás viviendo, y no todos tienen la autoridad para hablar en tu territorio. Algunos solo vienen a proyectar en ti su propia frustración, su falta de fe, su conformismo espiritual. Y si tú lo permites, terminarás creyendo que lo que viven ellos también será tu destino. Pero la voz de Dios te dice hoy, no es así. Yo te he llamado a vivir por fe, no por vista. A caminar en esperanza, no en resignación. A declarar vida, no derrota. A rodearte de personas que sumen, que levanten, que oren contigo, que te recuerden lo que he dicho sobre ti. Porque tu casa debe ser un lugar donde mi presencia se sienta, donde mis promesas se hablen, donde mi palabra sea fundamento. No permitas que la voz de la desesperanza grite más fuerte que mi voz. Si necesitas poner distancia con personas que siempre traen queja, no lo hagas desde el enojo. Hazlo desde la revelación. Diles con amor, te amo, oro por ti, pero no puedo seguir escuchando palabras que matan mi fe. Mi casa está siendo edificada sobre la esperanza y necesito protegerla. Algunos no lo entenderán, otros se ofenderán, pero al hacerlo estarás obedeciendo a Dios más que a los hombres. Estarás restaurando el altar de tu hogar, y entonces verás cómo la atmósfera cambia, cómo vuelve la paz, cómo se reaviva el deseo de orar, cómo comienzas a ver con claridad lo que antes parecía borroso. Porque cuando la nube se va, la luz entra, y en esa luz vuelve la dirección, vuelve el gozo,
vuelve la certeza de que lo mejor de Dios está por venir. Pero aún hay más, porque hay una presencia que no solo pesa ni confunde, sino que contamina profundamente. Una influencia que se disfraza de apoyo, pero es veneno disfrazado de cariño. Un visitante que entra por compasión, pero se aloja por manipulación. Y cuando no se identifica a tiempo, puede destruir desde dentro lo que tomó años construir. Lo que descubrirás a continuación es una de las alertas más urgentes para quienes están en temporadas de avance espiritual. Porque el enemigo no quiere verte crecer. Y por eso, muchas veces, lo que envía no es un ataque, sino una persona. 4. El que opera con manipulación emocional y control espiritual. Este tipo de visitante no siempre llega con mala intención. A veces, ni siquiera es consciente de lo que hace, pero su presencia, su forma de hablar, su manera de reaccionar a tus decisiones, está cargada de una influencia que busca una cosa: tener el control. No siempre con gritos o imposiciones, sino a través de silencios calculados, gestos que hieren, frases cargadas de culpa disfrazadas de preocupación. Es el tipo de persona que no puede verte avanzar sin sentirse amenazada. Y por eso, cada paso que das hacia tu libertad en Cristo es para ella motivo de tensión, de drama, de reclamo disfrazado. Cuando este perfil entra en tu casa, no busca acompañarte, sino condicionarte. Su presencia no aporta libertad, sino peso. Y la manipulación puede verse sutil. Después de todo lo que hice por ti, ¿así me lo pagas? Yo solo quiero tu bien, pero tú nunca escuchas. Dios me mostró que si sigues por ahí, te va a ir mal. Palabras así, que parecen tener una base emocional o espiritual, pero que en realidad son mecanismos de control. Y es que la manipulación no necesita alzar la voz para imponer. Solo necesita encontrar tu debilidad emocional, tu herida abierta, tu necesidad de aprobación. Por eso es tan efectiva, porque se disfraza de amor, de preocupación, de guía. Pero en el fondo no está buscando tu edificación, sino tu obediencia emocional. Y cuando permites que alguien así entre una y otra vez en tu hogar, estás entregando el timón espiritual de tu vida y tu casa a una influencia que no proviene de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 3:17, «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Si la presencia de alguien en tu vida no trae libertad, no proviene del Espíritu. Punto. Puedes amarla, puedes orar por ella, puedes ayudarla en momentos de necesidad, pero si esa persona comienza a generar en ti sentimientos de culpa constante, miedo al rechazo, inseguridad sobre tus decisiones espirituales, entonces estás frente a una manipulación disfrazada de paternidad o amistad. Hay padres que usan su posición para manipular a sus hijos creyentes. Hay líderes espirituales que usan su autoridad para someter voluntades, no para formar discípulos. Hay amistades que, tras años de dependencia emocional, no soportan verte crecer y afirmarte en tu fe. Y cuando estas personas visitan tu casa, lo que buscan no es conexión, sino control. Buscan sembrar dudas sobre tus decisiones, desestabilizar tu paz y recordarte que aún estás, de algún modo, bajo su dominio emocional. Jesús fue muy claro al respecto. En Mateo 10:37 dijo, «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». No porque debas dejar de amarlos, sino porque ninguna relación humana puede estar por encima de tu obediencia al Señor. Y eso incluye a personas que dicen amarte, pero no pueden soportar que Dios esté guiando tu vida sin su intervención. Personas que no celebran tu libertad, sino que sufren cuando no pueden manipularla. La manipulación espiritual es uno de los virus más peligrosos que puede entrar a tu casa. Porque muchas veces
viene envuelta en frases como Dios me dijo, el Señor me mostró, yo tengo más experiencia, yo sé lo que te conviene. Pero cuando el fruto de esas frases es que tú te sientes limitado, culpable, vigilado o condicionado, entonces no es dirección de Dios, es control del hombre. Hay hogares donde cada decisión se posterga por miedo a lo que dirá alguien más, donde cada cambio se consulta con personas que ni viven allí, pero que tienen un poder emocional tan grande que lo que digan puede frenar toda una temporada de avance. Eso no es dirección espiritual, eso es manipulación emocional, y no debe tener lugar en tu casa. Debes entender algo, el enemigo ama disfrazarse de voz amiga, ama presentarse como el sabio consejero, como el protector, como el que sabe más. Y si no tienes discernimiento, puedes confundir manipulación con sabiduría. Pero la sabiduría de Dios libera, no impone, no usa la culpa como herramienta, no te hace sentir menos, no te hace depender de alguien para decidir. El control emocional muchas veces se camufla en consejos que suenan piadosos, pero que llevan un trasfondo de celos, de inseguridad o incluso de brujería emocional. Porque manipular a alguien con miedo, con amenazas espirituales, con culpa o con chantaje es hechicería emocional. Es una forma de controlar el alma usando palabras que deberían ser usadas para sanar, no para someter. Si alguien viene a tu casa y siempre que se va, tú te sientes pequeño, confundido, dudando de ti mismo o cuestionando lo que Dios te habló, esa persona no puede seguir teniendo entrada libre a tu altar familiar. Debes cerrar la puerta con amor, con firmeza, con oración. Porque mientras tú sigas permitiendo que esa influencia opere, tu casa nunca será un espacio de verdadera libertad espiritual. Hay personas que te aman, pero no saben amar sin controlar. Y tú puedes perdonarlas, puedes honrarlas incluso, pero no puedes seguir cediendo tu paz para que ellas estén cómodas. Porque el precio de tenerlas felices es tu estancamiento espiritual. Y cuando tú creces, inevitablemente perderás la aprobación de quienes solo te amaban cuando estabas debajo de su sombra. Hoy Dios quiere enseñarte a establecer límites espirituales, a bendecir, pero no someterte, a honrar, pero no depender, a amar, pero no entregar tu altar. Porque hay momentos donde la única forma de conservar tu salud espiritual es cerrar la puerta. No con odio, no con rencor, sino con discernimiento. Porque si permites que el control siga operando, nunca escucharás con claridad la voz del Espíritu. Dios te está llamando a caminar en libertad, y eso comienza en tu casa. Comienza con decidir a quién escuchas, a quién le das acceso emocional, a quién permites que hable sobre tus decisiones más íntimas. Y si descubres que alguien usa el amor como un arma, la espiritualidad como un lazo y la culpa como una cadena, entonces debes cortar con esa influencia. Cuando lo hagas, experimentarás algo glorioso, la paz de caminar sin miedo, sin tensión, sin el peso constante de complacer a los demás. Y cuando esa paz se establezca en tu casa, todo cambiará. Porque donde hay libertad, hay fuego. Donde hay libertad, hay revelación. Donde hay libertad, hay avance. Y si el Espíritu te está hablando hoy a través de esta palabra, es porque estás siendo preparado para el próximo paso. Porque hay una última presencia que necesita ser discernida con urgencia. Un visitante cuya entrada no solo trae influencia, sino oscuridad directa. Alguien que no solo pesa o confunde, sino que representa un verdadero portal de contaminación espiritual. Y en lo que viene, Dios te dará las claves para identificar y cerrar esa puerta para siempre. Porque lo que aprenderás a continuación podría romper ciclos que llevan años operando sin ser detectados. Porque el último visitante del que hablaremos no solo viene con palabras o emociones, sino con una carga espiritual real
que puede abrir portales de opresión en tu casa si no se le discierne y se le enfrenta con autoridad. Este tipo de persona es, sin saberlo muchas veces, un canal de contaminación espiritual directa. No se trata solo de malas actitudes ni de errores comunes. Se trata de alguien que, al entrar a tu casa, introduce consigo una atmósfera que no proviene del reino de Dios, sino de las tinieblas. Y esto es más común de lo que pensamos. Hay personas que han estado expuestas a prácticas ocultas, a ambientes espirituales densos, a experiencias de pecado profundo no resueltas, y todo eso se manifiesta, incluso sin que lo verbalicen, en los lugares donde se mueven. Algunos llegan con cargas generacionales, otros con ataduras activas, otros con costumbres que en su mundo parecen normales, pero que en realidad abren brechas espirituales peligrosas. Cuando una persona así entra a tu casa, si tú no estás espiritualmente cubierto, es posible que se instale un ambiente espiritual hostil, discusiones repentinas, pesadillas, insomnio, fatiga, tensión emocional o simplemente una sensación constante de malestar sin razón aparente. No estamos hablando de juzgar a las personas, sino de identificar el tipo de atmósfera espiritual que traen. Porque hay quienes, por más buena intención que tengan, caminan con puertas abiertas al enemigo. Y donde ellos entran, algo se activa. No porque lo quieran, sino porque hay algo que aún no ha sido quebrado en sus vidas. Y si tú les das acceso libre a tu hogar, sin discernimiento, sin oración, sin cobertura, terminas siendo tú quien paga el precio de esa contaminación. La palabra nos advierte sobre esto en múltiples ocasiones. En Efesios 5:11 dice: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Esto no significa que debemos rechazar a las personas con pasado oscuro, sino que debemos discernir cuándo ese pasado aún está activo espiritualmente y cuándo alguien necesita ser tratado por Dios antes de tener acceso íntimo a nuestro entorno. Recuerda que tu casa es un altar. Cada habitación, cada espacio, cada rincón debe ser consagrado. Cuando permites la entrada de alguien que está atado por el enemigo, sin estar tú preparado espiritualmente, corres el riesgo de abrir una puerta. Y si esa puerta se abre, el enemigo no necesita ser invitado. Él entra donde se le permite y opera en lo oculto. Por eso es que, después de ciertas visitas, comienzan a ocurrir cosas sin explicación, aparatos que fallan, discusiones que surgen sin motivo, niños que no pueden dormir, pesadez emocional que no se va, pensamientos oscuros que antes no estaban. No se trata de misticismo, se trata de realidad espiritual. Jesús dijo que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. ¿Qué estás desatando cuando dejas entrar a alguien sin discernir? ¿Qué estás permitiendo en el mundo espiritual cuando decides callar por educación lo que deberías confrontar con autoridad? Hay personas que llegan a tu casa con amuletos, con prácticas supersticiosas, con objetos cargados espiritualmente, con hábitos que parecen inofensivos, pero están alineados con lo oculto. Otros traen palabras cargadas de hechicería emocional. Te va a ir mal. Tu casa tiene mala energía. Yo sentí algo raro aquí. Y tú, por no confrontar, les dejas sembrar eso en tu atmósfera. Y luego te preguntas por qué todo comienza a desordenarse. El enemigo es legalista. Él actúa donde tiene permiso. Y muchas veces, ese permiso lo damos con nuestra pasividad, con nuestra ingenuidad, con nuestro deseo de no incomodar. Pero tú no fuiste llamado a ser políticamente correcto. Fuiste llamado a ser guardián de tu altar. Y ese altar empieza en tu casa. Si no cuidas lo que entra, no puedes quejarte de lo que comienza a manifestarse.
Es necesario que ores antes de cada visita, que pidas al Espíritu Santo discernimiento sobre quién debe entrar y quién no. No todo el mundo que pide entrar merece tener acceso a tu atmósfera espiritual. Algunos deben ser amados desde lejos, hasta que Dios los sane, los libere, los restaure. Mientras tanto, tu casa debe seguir siendo un lugar de santidad, porque si el fuego se apaga en casa, ¿dónde más vas a recargar tu alma? Incluso en el Antiguo Testamento, Dios fue claro al instruir al pueblo sobre con quién compartir el espacio sagrado. No todo extranjero podía entrar en el templo. No todo impuro podía estar cerca del altar. Había separación, no por desprecio, sino por protección. Hoy, bajo la gracia, no despreciamos a nadie, pero sí discernimos. Porque la cruz nos dio acceso al reino, pero también nos hizo responsables de cuidar lo que Dios nos confió. ¿Hay alguien en tu vida que amas, pero cada vez que entra a tu casa, sientes cómo algo espiritual se desordena? ¿Alguien con quien todo parece ir bien, pero que después de visitarte, tus emociones cambian, tu ambiente se enfría, tus pensamientos se nublan? Eso no es casualidad, es una señal, y no debes ignorarla. Tú tienes autoridad espiritual en tu casa. Tú decides qué presencia se queda y cuál se va. Puedes hacerlo en oración. Puedes ungir tu casa. Puedes declarar la palabra. Pero también debes actuar con sabiduría. Si una persona insiste en traer prácticas, objetos, frases o costumbres que atentan contra la santidad de tu hogar, debes hablar con claridad, sin temor, porque lo que estás protegiendo no es un gusto personal. Es tu atmósfera, es tu altar, es el lugar donde Dios se manifiesta. No necesitas gritar, ni discutir, ni acusar. Solo necesitas autoridad espiritual. Esa autoridad que te hace decir, esta casa es del Señor. Aquí solo entra lo que proviene de su presencia. Y cuando tomas esa decisión, todo cambia. El ambiente se limpia. La paz regresa. La oración fluye. Y tú comienzas a ver cómo lo que estaba detenido se desbloquea, porque el enemigo ya no tiene dónde operar. Es tiempo de cerrar puertas, de limpiar tu casa, de declarar con tu vida, con tus palabras y con tus decisiones que tu hogar es territorio sagrado. Y quien entre debe respetar eso. No se trata de miedo, se trata de orden, se trata de discernimiento, se trata de obediencia, porque cuando cuidas lo que Dios te ha dado, Él añade más. Pero si lo descuidas, el enemigo tomará ventaja. Hoy, el Espíritu Santo te está revelando algo que puede cambiar tu casa para siempre. Porque no se trata solo de sacar a ciertas personas, se trata de establecer un nuevo estándar espiritual, de consagrar tu hogar como un lugar donde solo habita la presencia de Dios. Y eso, amado, lo cambia todo. Y ahora que lo sabes, que lo entiendes, que lo sientes, estás listo para la conclusión de este mensaje. Un cierre que no solo resumirá lo aprendido, sino que traerá sobre tu vida una declaración espiritual poderosa, un llamado a la acción y una bendición que marcará tu casa desde hoy. Porque si llegaste hasta aquí, es porque el cielo está obrando contigo. Y lo que viene a continuación es solo para los que fueron fieles hasta el final. 5. El que normaliza el pecado y desactiva tu sensibilidad espiritual. Pocos daños son tan silenciosos y progresivos como los que produce una persona que, con su actitud y palabras, va haciendo que el pecado te parezca normal, tolerable, incluso comprensible. No se trata de alguien que te induce directamente a pecar, sino de quien suaviza la gravedad del pecado con frases como, no es para tanto. Dios conoce tu corazón. Todos fallamos. Nadie es perfecto. Palabras que, fuera de contexto, pueden parecer misericordiosas,
pero que en realidad son parte de un sistema de anestesia espiritual que poco a poco te adormece la conciencia. Este visitante no llega con escándalos, llega con tolerancia mal entendida, con una teología diluida, con una versión domesticada del Evangelio que acomoda la verdad a las emociones. Y si no tienes discernimiento, puedes empezar a admirar su forma de pensar, a ceder en tus convicciones, a justificar pequeñas concesiones. Y sin darte cuenta, tu estándar espiritual empieza a bajar. Tu fuego se enfría, tu sensibilidad a la voz de Dios se vuelve opaca. La Biblia dice en Efesios 4:19 que hay quienes perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa pérdida de sensibilidad no ocurre de un día para otro. Es el resultado de una exposición constante a ambientes y personas que minimizan lo que Dios llama pecado, que hacen bromas con lo sagrado, que se burlan, incluso sutilmente, de los principios de santidad. Tú no fuiste llamado a vivir en condenación, es cierto, pero tampoco fuiste llamado a vivir en permisividad. La gracia no es excusa para acomodarte al mundo, es poder para vivir por encima de él. Pero esta verdad se debilita cada vez que permites que alguien entre a tu casa y hable, actúe o influya desde una perspectiva carnal que no honra a Dios. Es el visitante que pone música inapropiada, que usa palabras obscenas como si fueran normales, que bromea con cosas espirituales, que relativiza lo que es pecado. Y si tú no pones límites, estás abriendo la puerta a una contaminación profunda que va desactivando tus alertas espirituales. Muchos creyentes hoy ya no sienten lo mismo en la oración, ya no tienen lágrimas en la presencia, ya no tiemblan con la palabra. ¿Por qué? Porque permitieron que alguien sembrara en ellos una versión diluida del Evangelio. Alguien que, sin usar armas visibles, vino y les robó el temor de Dios. Les anestesió el alma. Les hizo ver como exageración lo que antes veían como santidad. Y eso, amado, no es poca cosa. Es una trampa del enemigo. Cuando una persona que vive en pecado abierto llega a tu casa y tú, por no incomodar, le das espacio, le das conversación, le das acceso, estás enviando un mensaje espiritual. Este ambiente también acepta lo profano. Aunque no lo digas con palabras, tu permisividad establece una atmósfera, y el mundo espiritual lo entiende. ¿Recuerdas lo que dijo Josué al pueblo? Quita el anatema de en medio de ti. Josué 7:13. Porque mientras haya algo contrario a la santidad de Dios en tu territorio, la bendición se detiene. Y aquí es donde muchos fallan. Confunden el amor con la permisividad. Creen que amar a una persona significa aceptar sus prácticas, pero no es así. Jesús amaba a los pecadores, pero nunca compartía su mesa con el pecado. Él decía, «Vete y no peques más». Juan 8:11. Porque el amor verdadero confronta con compasión, pero nunca acomoda la verdad para no ofender. Si alguien llega a tu casa hablando livianamente de lo sexual, de la mentira, del engaño, de las cosas del mundo, y tú no pones un límite, esa persona creerá que tu fe es débil o que tú estás de acuerdo. Y aún peor, los espíritus que le acompañan encontrarán en tu casa un espacio cómodo para operar, porque cuando no hay resistencia, hay permiso. Y donde hay permiso, hay influencia. Esas pequeñas tolerancias se vuelven grandes concesiones. Al principio es una palabra fuera de lugar. Luego, una conversación que ya no te incomoda. Después, una acción que antes nunca habrías permitido. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que algo se ha apagado en ti. De que ya no eres tan radical, ni tan sensible, ni tan fervoroso. Y todo comenzó con una visita, con una voz,
con una influencia. Dios te está llamando hoy a levantar el estándar en tu casa, a no permitir que nadie, por cercano que sea, venga a sembrar una versión edulcorada del pecado. Tú puedes amar sin tolerar, puedes servir sin ceder, puedes honrar sin permitir contaminación, porque tu casa no es una zona gris, es un terreno sagrado. Y quien entre debe saberlo. No se trata de rechazar a las personas, sino de proteger la atmósfera. Si alguien no puede hablar sin burlarse de las cosas espirituales, no debe tener tiempo prolongado en tu altar familiar. Si alguien no puede entrar sin llevar consigo una actitud que deshonra la presencia de Dios, no debe tener acceso libre a tus espacios sagrados. Porque tu casa no solo es donde vives, es donde habita el Espíritu Santo. Es tu primer ministerio, tu altar más íntimo. Y si estás sintiendo que esta palabra te confronta, es porque probablemente ya hay alguien en tu vida que cumple este perfil. Alguien a quien amas, pero cuya influencia ha comenzado a erosionar tu fuego. Alguien que está apagando poco a poco lo que Dios ha encendido en ti. Y hoy es el día para recuperar lo que se estaba perdiendo, para poner límites, para declarar: mi casa no será lugar de mezcla. Aquí se honra la presencia de Dios. El pecado no debe sentirse cómodo en tu casa, no porque tú seas perfecto, sino porque eres consagrado, porque has decidido vivir bajo otro reino, porque sabes que el precio de tolerar el pecado no es solo emocional, es espiritual. Y tu paz, tu llamado, tu sensibilidad al espíritu valen demasiado como para sacrificarlos por relaciones que solo contaminan. Y mientras esta verdad cala en lo profundo de tu espíritu, el Señor empieza a mostrarte cómo establecer una nueva atmósfera. Una donde el temor de Dios vuelve a ser la norma, donde la santidad es celebrada, no ridiculizada, donde cada palabra, cada gesto, cada visita respeta la gloria que habita en tu hogar. Y en esa dirección caminaremos en la segunda parte de esta enseñanza, porque el próximo paso no es solo identificar al visitante, es aprender a restaurar el fuego donde fue apagado. Y cuando el fuego es restaurado, todo lo que fue contaminado comienza a ser purificado. Tu casa vuelve a ser un altar vivo. La oración fluye sin obstáculos. La palabra vuelve a resonar como espada en el corazón. Tus hijos comienzan a despertar espiritualmente. Tu descanso se vuelve profundo. Tu discernimiento se agudiza. Y sobre todo, tu hambre por la presencia de Dios crece como nunca antes. Pero nada de esto ocurre hasta que tomas una decisión radical: cerrar las puertas al pecado normalizado y abrirle el paso a la santidad nuevamente. Muchas veces creemos que porque una persona no hace daño directo, no representa una amenaza, pero en lo espiritual, lo más dañino no siempre es lo más obvio. No es la persona que viene a gritarte que dejes la fe, sino la que con gestos, con risas, con relativismo, te hace ver como exagerado por querer vivir en santidad, la que cuestiona tus decisiones de consagración, la que dice que no es necesario orar tanto, ayunar tanto, ser tan espiritual. Y poco a poco, si no estás firme, comienzas a escucharlo, a creerlo, a permitirlo, hasta que un día te das cuenta de que estás viviendo a medias, que tu fuego es tibio y que ya no eres el mismo. El enemigo ha perfeccionado su estrategia. Sabe que no siempre puede entrar con fuerza, así que entra con simpatía. Usa personas agradables, cercanas, buena onda, que no parecen un peligro, pero que llevan en sus palabras un veneno suave, casi imperceptible, que apaga la unción. Personas que se burlan de la radicalidad, que llaman religiosidad a la santidad, que creen que todo debe ser flexible, que no hay absolutos.
Pero tú y yo sabemos que el reino de Dios no se mueve con tibieza. Se mueve con verdad, con convicción, con fuego puro. Y no es que debas vivir apuntando el pecado ajeno. No es eso. Es que debes proteger tu altar. Porque si tú no cuidas la atmósfera espiritual de tu casa, nadie lo hará. Si tú no pones límite a las conversaciones que deshonran la palabra, tus hijos crecerán creyendo que lo sagrado se puede mezclar con lo profano, que se puede amar a Dios y vivir como el mundo, que se puede cantar en la iglesia y burlarse de la santidad en casa. Y ahí es donde se forma la siguiente generación. No en el templo, sino en el salón, en la mesa, en la conversación del domingo, en la actitud con que tú permites o corriges lo que ocurre en tu hogar. Una casa donde el pecado es relativizado no puede sostener una atmósfera de gloria, porque la gloria requiere pureza. No perfección, pero sí hambre de santidad, sí deseo genuino de agradar a Dios. Y si tú dejas entrar a personas que no comparten ese deseo, que menosprecian ese anhelo, que siembran incredulidad o burla, estás debilitando el muro de protección que Dios mismo ha puesto sobre tu vida. Y no solo eso, estás exponiéndote a ciclos espirituales que luego costará años romper. Porque el pecado tolerado hoy se convierte en hábito mañana y encadena el mes siguiente. No porque tú lo practiques, sino porque lo permitiste sin corregirlo, sin discernirlo. Sin pararte con autoridad espiritual a decir, en mi casa se honra al Señor. Hay casas donde ya no se siente la presencia de Dios no porque haya pecado explícito, sino porque se toleró tanto lo incorrecto, que la presencia se fue apagando, se fue alejando. Porque el Espíritu Santo es santo, y donde no se le respeta, Él no permanece. ¿Y cómo se respeta al Espíritu? Cuidando lo que se dice, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se permite, lo que se celebra. Tal vez hoy estás recordando personas que, cuando llegan, hacen chistes que deshonran tu fe, que lanzan comentarios ligeros sobre cosas que tú sabes que son sagradas, que no entienden tus decisiones de pureza y las ridiculizan. Y tú, por no perder la relación, por no crear tensión, por no sonar religioso, te callas. Pero ese silencio tiene consecuencias, porque todo lo que no corriges, lo validas, y todo lo que validas, se arraiga. Pero la buena noticia es que hoy el Espíritu de Dios está despertando tu discernimiento. Hoy te está dando valentía para poner límites donde antes había pasividad. Hoy te está dando palabras para hablar con gracia, pero con verdad. Hoy te está llamando a recuperar la santidad en tu casa. Y cuando lo hagas, sentirás cómo vuelve la libertad, cómo se cae el velo, cómo se rompen cadenas invisibles que estaban operando por la permisividad. Y si temes perder amistades, recuerda esto. No necesitas rodearte de muchas personas, solo de las correctas. Mejor un círculo pequeño que mantenga la llama encendida, que una multitud que te apague el fuego. Mejor estar solo con Dios que rodeado de voces que lo deshonran. Porque cuando Dios ve que tú lo eliges a Él por encima de todo, Él se encarga de llenarte de personas que honran su nombre, que caminan en luz, que edificarán tu casa. Es posible amar a quienes viven en oscuridad sin permitir que esa oscuridad entre en tu hogar. Es posible servir al pecador sin entregarle tu altar. Jesús lo hizo todo el tiempo. Se sentaba con publicanos, comía con pecadores, sanaba a los despreciados, pero nunca permitía que el ambiente espiritual se contaminara. Él era la atmósfera, y donde iba, la luz expulsaba las tinieblas. Esa misma autoridad te ha sido dada, pero para usarla, debes proteger tu casa como un territorio sagrado. Tu hogar es donde se forma tu fe,
donde se moldean tus decisiones, donde se edifica tu carácter espiritual. Y no puede ser un terreno donde el pecado se vuelva parte del paisaje. Tiene que ser un lugar donde lo santo sea normal, donde lo limpio sea el estándar, donde lo que agrada a Dios sea la cultura cotidiana. Y eso se construye no solo con oración, sino con discernimiento. No solo con ayuno, sino con límites. Hoy, si decides cerrar la puerta al visitante que normaliza el pecado, estarás abriendo una nueva temporada para tu casa. Una temporada de fuego, de claridad, de consagración. Y cuando ese fuego se encienda, atraerá lo puro, lo limpio, lo del cielo. Porque Dios habita en medio de los que le temen, no de los que lo negocian. Y si hasta hoy habías tolerado cosas por ignorancia o por temor, el Señor no te acusa. Él te da la oportunidad de restaurar, de limpiar, de ordenar, de reconsagrar tu hogar, de volver al diseño original, donde tu casa no es solo donde habitas tú, sino donde habita Él. Y ahora que has identificado este último perfil, ahora que has entendido cuán profunda es su influencia, estás listo para recibir una palabra de cierre que sellará este mensaje en tu espíritu. Porque lo que has aprendido hoy no es solo información, es preparación para una transformación profunda. Una que comenzará a verse desde el momento en que tomes tu autoridad espiritual y declares que tu casa, desde hoy, es tierra santa. ¿Autorizas que continúe con el cierre final de 6,000 caracteres? 6. El que desacredita lo espiritual y se burla de lo sagrado. Hay una presencia que corroe el alma, no desde el ataque directo, sino desde la burla, desde la incredulidad revestida de humor, desde la postura arrogante del que se cree más sabio que la fe que tú profesas. Este visitante no grita contra Dios, ni niega abiertamente su existencia, pero cada palabra, cada gesto, cada broma está cargada de desprecio hacia lo espiritual. Es esa persona que, al ver que horas antes de comer, se ríe, que escucha una adoración y frunce el ceño, que, cuando compartes un testimonio, responde con sarcasmo, que dice que la fe es fanatismo, que la iglesia es un negocio, que los milagros son autosugestión y que tú estás perdiendo el tiempo, creyendo en algo que no se ve. Este tipo de influencia es profundamente peligrosa porque opera desde la superioridad intelectual, desde la desvalorización, desde la actitud de quien cree tener más razón que la palabra eterna. Y si no se discierne, puede hacer que tú comiences a dudar de lo que antes defendías con pasión. Puede hacerte sentir ingenuo, débil, anticuado. Puede apagarte el fervor, no con argumentos, sino con risas. Y eso, amado, es una estrategia del infierno. Cuando permites que una persona así entre a tu casa y se sienta cómoda, estás cediendo terreno sagrado. Porque no se trata solo de una conversación o de una opinión. Se trata de una atmósfera, una presencia que, aunque no hable mucho, desplaza lo santo, ridiculiza lo que tú amas y cuestiona lo que el Espíritu te ha revelado. Y si tú no levantas una muralla espiritual de firmeza, esa presencia crecerá, ganará espacio, influirá en tus hijos, se instalará como una referencia, y tú, por evitar el conflicto, dejarás que lo sagrado sea profanado. ¿Recuerdas lo que hizo Eliseo cuando unos jóvenes se burlaron de él, llamándolo calvo, mientras él caminaba lleno de unción? La Escritura dice que él los maldijo en el nombre del Señor, y 2 osos salieron del bosque y los desgarraron. Segunda Reyes 2, 23-24. Aunque parezca duro, esta historia nos revela algo espiritual. Dios no toma a la ligera la burla hacia lo sagrado. Él defiende a los suyos. Él protege la honra de su unción.
Él no tolera que se desacredite su mover. En tu casa no puede haber lugar para la burla disfrazada de inteligencia. No puede haber espacio para el escepticismo que intoxica la fe. No puedes permitir que alguien entre, escuche un testimonio y diga, eso seguro fue coincidencia. Que oiga un mensaje y diga, te están lavando el cerebro. Que vea tu altar familiar y pregunte con sarcasmo, ¿esto para qué sirve? Porque cada una de esas frases deja una grieta. Cada una de esas actitudes siembra una semilla de duda. Y donde hay duda, no puede haber fe plena. Muchos creyentes han perdido su pasión porque permitieron que alguien, con aire de superioridad, deslegitimara su búsqueda de Dios. Les hicieron sentir tontos por creer. Y ese impacto fue tan profundo que aunque por fuera seguían yendo a la iglesia, por dentro comenzaron a retraerse, a tener vergüenza de hablar de Dios, a bajar la voz cuando oraban, a esconder su fe como si fuera una debilidad. Pero hoy, el Espíritu te está despertando. Hoy está trayendo fuego a tus huesos. Hoy está removiendo esa vergüenza impuesta. Hoy te está recordando que tu fe no es una opinión, es una verdad eterna, que tu búsqueda no es emocionalismo, es hambre divina, que tu pasión no es exageración, es obediencia a aquel que te rescató, y que si alguien no puede respetar eso, entonces no merece habitar tu atmósfera. Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta palabra es fuerte, pero clara. Hay personas que no están listas para recibir lo santo, y tú no puedes entregar tu altar a quien solo sabe pisotearlo. No puedes compartir tus perlas con quien no las valora. Tu fe es demasiado valiosa como para exponerla a quien solo busca burlarse de ella. Y es que esta burla no siempre es agresiva. A veces viene en forma de buen humor, de bromas que supuestamente son inofensivas, pero que atacan lo esencial de tu espiritualidad. Frases como, ¿ya vas a empezar con lo de Dios otra vez? ¡Ay, qué santito estás hoy! No exageres, solo es una fiesta. Eso de orar no cambia nada. Y si tú no te afirmas, si no reprendes en el espíritu, esa burla se normaliza, se vuelve parte de la conversación, se instala en tu casa, y tú comienzas a callarte para no incomodar, a esconder tu fuego para no molestar, a apagar tu voz para no discutir. Hasta que un día, tu casa ya no tiene altar, solo tiene recuerdos de cuando allí se oraba con libertad. Hoy, el Señor quiere restaurar ese altar, y para eso hay que expulsar toda presencia que deshonre lo sagrado, no con violencia, no con odio, pero sí con autoridad. Es necesario que la persona que se burla entienda que tu casa no es un lugar más. Es territorio del Espíritu Santo, es tierra apartada. Es un espacio donde el nombre de Jesús se honra, no se cuestiona, donde su presencia se busca, no se ridiculiza. Y tú puedes marcar ese límite con firmeza, pero con sabiduría. Puedes decir, te amo, pero en mi casa no se habla así de mi fe. Puedes decir, aquí se respeta lo que para mí es santo. Puedes explicar, sin miedo ni vergüenza, que tu casa es tu altar y que nadie que desacredite a Dios tiene derecho de pisarlo sin reverencia. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y donde no hay temor, hay destrucción. Y puede que al poner ese límite, algunos se alejen. Puede que digan que cambiaste. Puede que te llamen fanático. Pero eso no será una pérdida. Será una purificación. Porque quien no puede caminar contigo en la honra, no merece estar contigo en la bendición. Quien se burla de tu altar, no debe recibir de su fuego. Quien no respeta la presencia, no puede habitar su gloria. Tú fuiste llamado a crear una atmósfera de honra.
y esa atmósfera se protege. Así como los levitas cuidaban el templo, como los sacerdotes limpiaban el altar, tú también tienes que custodiar tu casa. Y parte de ese cuidado es cerrar la puerta al desprecio disfrazado de simpatía. Porque si permites que lo sagrado sea pisoteado, no te sorprendas si el fuego comienza a menguar. Pero si te levantas hoy y restauras los muros espirituales, si decides que en tu casa solo se hablará con reverencia del nombre que es sobre todo nombre, si determinas que el que entre debe hacerlo con respeto a tu fe, entonces el cielo responderá. El fuego volverá a arder. La presencia volverá a manifestarse. La voz de Dios volverá a escucharse con fuerza, porque Él habita en medio de los que le temen y le honran. Y en la segunda parte de este mensaje final, entenderás cómo cerrar definitivamente toda puerta que permitió estas influencias, cómo declarar tu hogar como tierra santa y cómo establecer un nuevo nivel de gloria dentro de tus muros. Porque no solo es cuestión de expulsar, es tiempo de restaurar y habitar en plenitud. Si has llegado hasta este punto, quiero que entiendas algo profundamente espiritual. Eres uno de los pocos. No todos tienen el discernimiento, el valor, la madurez, ni la obediencia para permanecer hasta el final de un mensaje como este. No todos soportan el peso de una palabra que confronta, que revela, que limpia, que sacude los cimientos de la comodidad. Pero tú sí, tú permaneciste. Tú te abriste a lo que el Espíritu Santo quiso hablarte. Y eso no solo te honra, te separa. Te identifica como alguien a quien Dios está preparando para cosas mayores. Porque solo aquellos que se dejan purificar están listos para cargar la gloria. Hoy no solo escuchaste un mensaje, hoy fuiste activado. Se te entregó una visión nueva sobre tu casa, sobre tu atmósfera espiritual, sobre la responsabilidad sagrada que tienes de proteger lo que Dios ha puesto en tus manos. Aprendiste a identificar 5 tipos de personas que, aunque pueden parecer inofensivas, traen consigo atmósferas que contaminan, dividen, enfrían, manipulan, apagan y profanan. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes vivir como si no lo hubieras oído. Esta verdad te transforma, te despierta, te equipa para establecer un nuevo orden en tu hogar. El Espíritu de Dios te está diciendo: mi presencia quiere llenar tu casa, pero necesito que limpies, que cierres puertas, que pongas límites, que honres lo sagrado, porque mi gloria no habita donde no se le reverencia. Y ese trabajo comienza hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy comienzas a orar con más autoridad. Hoy decides quién entra y quién no. Hoy santificas tus habitaciones, tu mesa, tus conversaciones. Hoy le devuelves a tu casa su identidad espiritual, templo viviente donde habita el Dios Altísimo. Y si todavía dudas del impacto de este mensaje, detente y observa lo que estás sintiendo en tu interior. Eso que sientes no es solo emoción, es fuego. Es la convicción del Espíritu diciéndote: esto era para ti. Esto era lo que necesitabas. Esto es lo que va a cambiar tu casa para siempre. Y si Él te lo entregó, es porque confía en que lo aplicarás, porque sabe que hay algo poderoso que está por liberarse en tu vida una vez que pongas en práctica lo que aprendiste. Ahora quiero que hagas algo más, algo espiritual, algo profético. Escribe en los comentarios la siguiente frase: mi altar está limpio y mi casa está cerrada para el enemigo. Esa frase será tu señal, tu declaración de guerra espiritual, tu testimonio público de que llegaste hasta el final, de que no eres de los tibios, de los que se cansan a la mitad. Eres de los que llegan, de los que resisten,
de los que obedecen. Esa frase me hará saber que tú estás entre los elegidos, los que de verdad están listos para vivir una vida completamente distinta. Escríbela con convicción. Escríbela como un acto de fe. Y ahora, escucha con atención. Este mensaje necesita llegar a más personas, pero no lo hará solo. YouTube está limitando el alcance de los videos de fe, no porque lo digamos, sino porque lo estamos viendo cada día. Videos como este, llenos de verdad, de palabra, de poder, son enterrados por el algoritmo, mientras se promueven contenidos vacíos, mundanos, oscuros. Y tú y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, ahora mismo, te pido que tomes acción espiritual. 1. Dale me gusta a este video. No es un clic más. Es una forma de decirle a la plataforma, este mensaje tiene valor. Este mensaje debe llegar a otros. Cada me gusta empuja esta palabra a más corazones que están esperando una señal de Dios. 2. Comparte este video en grupos de WhatsApp, Facebook, con amigos, en tu iglesia. Compártelo como si tuvieras el deber de evangelizar con cada clic, porque tal vez este mensaje sea la única advertencia que una familia reciba antes de que el enemigo cruce su puerta, y tú puedes ser el instrumento para detenerlo. 3. Activa el botón de supergracias, también conocido como el botón del corazón que aparece debajo del video, junto al botón de compartir. Esta herramienta no es solo una forma de apoyar el canal, es un acto de resistencia espiritual. Cada vez que haces clic en ese corazón, estás diciendo, la palabra del Señor no se calla. Aunque el sistema la quiera ocultar, yo voy a levantarla más alto. Es una forma directa y poderosa de plantar bandera en medio de la censura digital. De decir, aquí hay un altar encendido y no se apagará. Cada aporte, grande o pequeño, ayuda a que este contenido siga naciendo, siga multiplicándose, siga sosteniéndose en medio de la batalla. Hazlo ahora. No lo postergues. No digas más tarde. El tiempo de actuar es ahora. Porque lo que tú apoyas se expande. Y lo que se expande transforma vidas. Quiero que sepas algo. Este canal no es solo una fuente de contenido. Es un refugio para miles. Personas que no tienen iglesia cerca, que no tienen pastor, que no tienen comunidad. Para muchos, este canal es su único contacto con una palabra viva, con una voz pastoral, con una guía espiritual. Por eso tu participación no es opcional, es vital. Tu like, tu comentario, tus supergracias son herramientas espirituales. Úsalas con responsabilidad. Y ahora que el mensaje ha terminado, no apagues este video. No te vayas corriendo a la siguiente cosa. Quédate un momento. Deja que la música que estás escuchando ahora inunde tu espacio. Quédate quieto. Respira. Agradece. Haz algo poderoso. Alaba a Dios en voz alta. Allí donde estás. Dale gracias por esta palabra. Dile, gracias, Señor, por advertirme. Gracias por protegerme. Gracias por abrirme los ojos. Hoy declaro que mi casa es tuya. Hoy cierro toda puerta. Hoy recupero mi altar. Hoy me alineo contigo. Hazlo. Siente cómo su presencia te envuelve. Y no detengas la música. No interrumpas este momento. Déjala sonar hasta el final. Deja que el Espíritu ministre. No cortes esta conexión, porque este no fue solo un video. Fue una visitación divina, y tú fuiste parte de ella. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser obediente. Gracias por levantar el altar. Y recuerda, la palabra del Señor no se calla. Ahora ve y protege tu casa.